¿Qué pasaría si los pensamientos más íntimos de un emperador que gobernó el mundo fueran también el mapa para gobernar tu propia mente? Bienvenido a este viaje profundo por las meditaciones de Marco Aurelio, los 12 libros que no fueron escritos para el mundo, sino para sí mismo. Hoy los traducimos a un lenguaje moderno, accesible y emocional, para que tú también puedas aplicar el estoicismo en tu vida cotidiana. Esto no es historia antigua, es supervivencia emocional, es filosofía práctica, es transformación. Marco Aurelio no escribió para ser leído, escribió para no perderse. En medio de guerras, traiciones políticas y enfermedades, el emperador más poderoso del mundo se refugiaba cada noche en un cuaderno. No buscaba fama, ni seguidores. Buscaba sentido, y lo encontró en el estoicismo. Las meditaciones son 12 libros escritos en griego, bajo el título original Ta eise auton, que significa a sí mismo. No son tratados académicos, son confesiones, reflexiones, recordatorios. Son el intento desesperado de un hombre por mantenerse firme cuando todo a su alrededor se derrumbaba. Marco Aurelio nació en el año 121 después de Cristo y desde joven fue educado en la filosofía estoica. Su mentor, Epicteto, le enseñó que no podemos controlar lo que ocurre fuera de nosotros, pero sí cómo respondemos. Esa idea se convirtió en su escudo, y sus escritos en su espada. En el primer libro de las Meditaciones, Marco no habla de sí mismo. Habla de los demás, de lo que aprendió de su madre, de su padre adoptivo, de sus maestros. Es un acto de gratitud, pero también una declaración. Nadie se forma solo. El carácter se hereda, se moldea, se elige. De mi madre, la piedad y la generosidad. De mi padre, la integridad y el amor por la verdad. Este primer libro es una invitación a mirar hacia atrás, no con nostalgia, sino con conciencia. ¿Qué valores heredaste tú? ¿Qué cicatrices te enseñaron a resistir? Marco sabía que el poder corrompe, que el ego destruye. Por eso, cada noche se escribía a sí mismo como si fuera su propio terapeuta. Se recordaba que la muerte es inevitable, que el dolor es parte de la vida, que la virtud es la única riqueza que no se pierde. Y lo hacía sin adornos, sin buscar aplausos, con una crudeza que hoy nos resulta familiar. Porque aunque vivió hace casi 2000 años, sus palabras resuenan como si fueran escritas ayer. En esta primera parte del viaje, te invito a hacer lo mismo. Escribe para ti, no para publicar, no para impresionar. Escribe para entenderte, para sostenerte, para no olvidar quién eres cuando el mundo te obliga a hacer lo que no quieres. Las meditaciones no son un libro, son un espejo. Y el primer reflejo que nos devuelve es este. La sabiduría comienza con la gratitud. Marco Aurelio vivía rodeado de ruido. Guerras en las fronteras del imperio, epidemias que devastaban ciudades, traiciones dentro del Senado, expectativas imposibles de cumplir. Y aún así, cada noche, regresaba a su cuaderno. No para escribir sobre política, sino sobre virtud. No para quejarse, sino para recordar quién debía ser. La filosofía estoica le enseñó que el mundo exterior es impredecible, pero la mente puede entrenarse para permanecer firme. En los libros 2 y 3 de Meditaciones, Marco comienza a hablarse con más urgencia. Ya no está agradeciendo, está resistiendo. Cuando te despiertes por la mañana, piensa, hoy me encontraré con personas entrometidas, ingratas, arrogantes, deshonestas, envidiosas y egoístas. No es una queja, es una preparación. Marco no espera que el mundo sea justo. Se prepara para enfrentarlo con justicia. Este fragmento es una lección de oro para la vida moderna. ¿Cuántas veces esperamos que los demás nos traten bien, que el día sea perfecto, que todo salga como planeamos? Y cuando no ocurre, nos frustramos. Nos rompimos, nos perdemos. Marco propone lo contrario. No esperes que el mundo te cuide. Será tu mundo interior. La serenidad no es pasividad, es fortaleza. Es saber que, aunque todo afuera se derrumbe, tú puedes permanecer en pie. En esta parte del guión, el tono cambia. Ya no estamos en la gratitud del pasado. Estamos en la resistencia del presente. Marco se convierte en su propio entrenador mental. Se recuerda que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Que la ira es una elección. Que la virtud no depende de las circunstancias, sino de la decisión. No dejes que tu alma se convierta en esclava de tus emociones. Este principio estoico es más relevante hoy que nunca. Vivimos en una era de reacciones inmediatas,
de impulsos sin filtro, de emociones que gobiernan decisiones. Marco nos invita a lo contrario, a gobernarnos antes de reaccionar, a observar antes de juzgar, a responder antes de responder. En los libros 2 y 3, también aparece una idea clave, la muerte como maestra, no como amenaza, sino como recordatorio. Marco escribe sobre la brevedad de la vida, no para entristecerse, sino para enfocarse. Cada día puede ser el último. ¿Qué estás haciendo con él? ¿Estás viviendo según tus valores o según tus miedos? Esta parte del guión puede incluir una pausa reflexiva, una música más profunda, una voz más lenta. Porque aquí no solo estamos narrando, estamos invitando al espectador a mirar hacia adentro. La calma interior no se hereda, se cultiva. Y Marco Aurelio lo hizo cada noche, escribiendo para sí mismo, como tú podrías hacerlo hoy. Marco Aurelio tenía todo lo que el mundo considera éxito: poder absoluto, riqueza, reconocimiento, historia. Pero en sus meditaciones, no hay ni una sola línea celebrando su imperio. No presume conquistas. No se glorifica. Lo que sí encontramos es una constante preocupación por no dejarse corromper por el poder, por mantenerse humilde, por no perder su esencia en medio de la grandeza. No te dejes deslumbrar por la fama, ni por el aplauso. Son ecos vacíos que no te pertenecen. Aquí, Marco nos confronta con una verdad incómoda. El éxito externo no garantiza paz interna. Vivimos en una era donde el reconocimiento se ha convertido en moneda emocional. Likes, seguidores, títulos, logros. Pero, ¿cuántos de esos realmente nos sostienen cuando estamos solos? ¿Cuántos nos definen cuando el ruido se apaga? En los libros 4 y V de Meditaciones, Marco se vuelve más introspectivo. Ya no solo se prepara para enfrentar el mundo, ahora se cuestiona a sí mismo. Se pregunta si está actuando con justicia, si está siendo coherente, si está viviendo según los principios que predica. Haz lo correcto. Lo demás no importa, ni el frío, ni el hambre, ni la calumnia, ni la muerte. Este fragmento es brutalmente honesto. Nos recuerda que la virtud no depende de las circunstancias, sino de la elección constante. Marco no se define por su cargo, sino por su carácter. Y eso es lo que lo convierte en un estoico auténtico. No porque no sienta, sino porque elige actuar desde la razón, no desde la reacción. En esta parte del guión, el espectador debe sentir el peso de esa elección. Porque todos, en algún momento, enfrentamos la tentación de traicionar nuestros valores por comodidad, por aprobación, por miedo. Marco nos invita a resistir esa tentación, a elegir la virtud, incluso cuando nadie está mirando. También aparece aquí una idea poderosa: la insignificancia del ego frente a la vastedad del universo. Marco escribe sobre las estrellas, sobre el tiempo, sobre la brevedad de la vida humana. No para deprimirse, sino para ubicarse, para recordar que somos parte de algo más grande, y que aferrarse al ego es como intentar atrapar el viento. Pronto olvidarás to do. Pronto todos te olvidarán. Actúa como si eso ya hubiera ocurrido. Este pensamiento no es nihilista, es liberador. Nos invita a vivir con propósito, no con vanidad, a actuar desde la esencia, no desde la apariencia. Y en ese sentido, Marco redefine el éxito, no como acumulación, sino como coherencia, no como fama, sino como fidelidad a uno mismo. Esta parte del guión puede incluir una pausa visual, imágenes del cielo, del tiempo, de rostros anónimos. Porque el mensaje es claro: lo que permanece no es lo que se ve, sino lo que se elige en silencio. Marco Aurelio no solo gobernó un imperio, también luchó contra su propio cuerpo. Durante gran parte de su vida, sufrió enfermedades crónicas, dolores físicos intensos, insomnio, y una salud frágil que lo acompañó incluso en los momentos más críticos de su reinado. Pero en sus meditaciones, no hay quejas, no hay lamentos, hay aceptación. Hey fortaleza, no es lo que te sucede lo que te define, sino cómo lo enfrentas. Esta frase, escrita en medio de noches de fiebre y batallas internas, revela el núcleo del estoicismo. El dolor no es enemigo, es maestro. Marco no negaba el sufrimiento, lo observaba, lo estudiaba, lo transformaba en virtud, porque entendía que el cuerpo puede fallar, pero el alma puede resistir. En los libros V y 7 de Meditaciones, el tono se vuelve más crudo. Marco escribe sobre la fragilidad humana, sobre la inevitabilidad de la muerte, sobre la necesidad de no aferrarse a lo que no se puede controlar. Y aquí aparece una idea poderosa:
el dolor como oportunidad de crecimiento. No como castigo, sino como prueba. Como campo de entrenamiento para la virtud. Si el dolor es soportable, entonces soporta. Si no lo es, entonces termina. En ambos casos, tu mente puede permanecer libre. Este pensamiento no es indiferente. Es radicalmente humano. Nos recuerda que la libertad interior no depende del estado físico, sino de la actitud mental. Marco vivía en un cuerpo que lo limitaba, pero su mente se expandía cada día. Y eso lo convirtió en un emperador no solo de territorios, sino de sí mismo. En esta parte del guión, el espectador debe sentir la intimidad del sufrimiento. No como tragedia, sino como revelación. Porque todos, en algún momento, enfrentamos dolores que no elegimos. Enfermedades, pérdidas, traiciones, silencios. Y el estoicismo no nos promete que desaparecerán. Nos promete que podemos atravesarlos sin perder lo que somos. Marco también escribe sobre la compasión, no como debilidad, sino como fuerza. Entiende que todos sufren, que todos cargan batallas invisibles. Y por eso, el juicio debe ceder ante la empatía. Este es un giro importante en su pensamiento. El dolor propio lo hace más humano, más comprensivo, más justo. No sabes lo que el otro está enfrentando. No juzgues. Ayuda. En los libros B y 7, Marco también reflexiona sobre la fugacidad del tiempo. El dolor, por intenso que sea, también pasa. Y lo que queda es lo que hicimos con él. ¿Lo usamos para destruir o lo transformamos en propósito? Aquí, el guión puede incluir una pausa visual. Imágenes de cuerpos en reposo, de manos temblorosas, de rostros en silencio. Porque el mensaje es claro. El dolor revela lo que el ruido oculta. Marco Aurelio no fue estoico porque no sintiera. Fue estoico porque eligió no dejar que el dolor lo convirtiera en alguien que no quería ser. Y esa elección, repetida cada noche en sus escritos, es lo que lo convierte en un faro para quienes hoy enfrentan sus propias tormentas. Esta parte del guión cierra con una invitación. No huyas del dolor. Escúchalo. Pregúntale qué quiere enseñarte. Y luego, sigue adelante. Más fuerte, más sabio, más tú. Marco Aurelio lo tuvo todo y lo perdió todo. Perdió amigos, perdió hijos, perdió aliados. Perdió salud, perdió certezas, perdió tiempo. Y sin embargo, nunca perdió su centro. Porque entendía que todo lo que llega, también se va. Que la vida no es acumulación, sino tránsito. Que el apego es la raíz del sufrimiento. En los libros 8 y 9 de Meditaciones, Marco se vuelve más silencioso, más contemplativo. Ya no escribe para resistir el dolor, sino para aceptar la pérdida. Y aquí aparece una de las ideas más poderosas del estoicismo, la impermanencia como maestra de la sabiduría. Todo lo que ves cambiará, todo lo que amas desaparecerá, todo lo que eres se disolverá. ¿Por qué aferrarte? Estas palabras no son frías, son liberadoras. Nos invitan a soltar, no por indiferencia, sino por comprensión. Marco no se endurece ante la pérdida. Se ablanda. Se vuelve más humano, más consciente, más presente. La soledad del emperador no era física. Estaba rodeado de soldados, consejeros, sirvientes. Pero en su alma, sabía que nadie podía vivir por él, pensar por él, morir por él. Y esa soledad, lejos de destruirlo, lo fortaleció. Porque aprendió a estar consigo mismo. A no depender del ruido externo para validar su existencia. Retire dentro de ti. Allí encontrarás el refugio que el mundo no puede darte. Este pensamiento es clave en esta parte del guión. Porque hoy, en medio de redes sociales, validaciones externas y conexiones superficiales, la soledad se ha vuelto un enemigo. Pero Marco nos enseña que puede ser aliada. Que estar solo no es estar vacío. Es estar completo. En los libros 8 y 9, también aparece la idea de la muerte como parte natural del ciclo. Marco no la teme, la contempla, la acepta, y eso le permite vivir con más intensidad, con más foco, con más verdad. No vivas como si fueras inmortal. No pospongas la virtud. No desperdicies el present. Aquí, el guión puede incluir una pausa visual, relojes que se detienen, hojas que caen, rostros que envejecen. Porque el mensaje es claro, todo cambia. To do, termina. Pero lo que haces con lo que tienes, eso permanece. Marco también reflexiona sobre el amor. No como posesión, sino como presencia.
Entiende que amar no es retener, sino acompañar. Que el verdadero afecto no exige permanencia, sino autenticidad. Ama sin esperar, sin pedir, sin depender. Este fragmento puede resonar profundamente en el espectador, porque todos hemos amado y perdido. Todos hemos sentido el vacío de una ausencia. Y el estoicismo no nos pide que nos sintamos. Nos pide que no nos destruyamos por lo que ya no está. En esta parte del guión, el tono se vuelve más íntimo, más contemplativo, más poético, porque estamos hablando de lo que más duele, soltar lo que amamos sin perder lo que somos. Marco Aurelio lo hizo cada noche. Escribía sobre sus hijos muertos, sobre sus amigos traicionados, sobre los días que no volverían. Y en lugar de hundirse, se elevaba, porque entendía que la vida no se mide por lo que se retiene, sino por lo que se honra. Esta parte cierra con una invitación. Mira lo que has perdido. Agradécelo. Honra lo que fue. Y luego, sigue caminando, porque tú no eres lo que falta, eres lo que permanece. Después de aceptar la impermanencia, Marco Aurelio comprendió que el poder no era un derecho divino, sino una responsabilidad humana. No gobernaba para dominar, sino para servir. No tomaba decisiones para imponer, sino para proteger. Y esa visión lo convirtió en uno de los líderes más admirados de la historia, no por sus conquistas, sino por su carácter. En los libros X y 11 de Meditaciones, Marco reflexiona sobre el ejercicio del poder desde una perspectiva estoica. No habla de estrategias militares ni de política imperial. Habla de justicia, de compasión, de coherencia. Porque entendía que el verdadero liderazgo no se mide por la fuerza, sino por la sabiduría con la que se ejerce. Haz lo que la naturaleza exige, no lo que el ego desea. Esta frase resume su filosofía de gobierno. Para Marco, liderar era actuar en armonía con la razón universal, con el logos, con el orden natural. No se dejaba llevar por impulsos, ni por venganzas, ni por ambiciones personales. Se preguntaba constantemente, ¿esto beneficia al conjunto o solo a mí? ¿Esto es justo o simplemente conveniente? En esta parte del guión, el espectador debe sentir el peso ético del poder. Porque todos, en algún momento, tenemos influencia sobre otros, como padres, como jefes, como creadores, como ciudadanos. Y el estoicismo nos recuerda que la influencia debe ejercerse con virtud, no con vanidad. Marco Aurelio enfrentó rebeliones, conspiraciones, decisiones difíciles. Y en lugar de endurecerse, se volvió más reflexivo. Consultaba a sus consejeros, escuchaba a los sabios, y sobre todo, se escuchaba a sí mismo. Porque entendía que la autoridad externa solo es legítima si está respaldada por una autoridad interna. No hagas nada que no puedas defender ante tu conciencia. Este principio es radical. Nos invita a gobernarnos antes de gobernar, a tomar decisiones que podamos sostener incluso cuando nadie nos esté mirando. Y eso, en el contexto actual, es profundamente relevante. En un mundo donde el poder se usa para manipular, para dividir, para imponer, Marco nos recuerda que el poder más grande es el que se ejerce con humildad. En los libros X y 11, también aparece la idea de la comunidad como extensión del yo. Marco no se veía separado de los demás. Veía al ciudadano, al soldado, al esclavo, como parte de un mismo cuerpo. Y por eso, sus decisiones buscaban el bien común, no el beneficio personal. Lo que no beneficia a la colmena, no beneficia a la abeja. Este pensamiento puede transformar la forma en que entendemos el liderazgo, porque nos invita a pensar en términos de interdependencia, de reciprocidad, de servicio. Marco Aurelio no gobernaba desde el trono, gobernaba desde la conciencia, y eso lo convirtió en un emperador estoico, no por su título, sino por su ejemplo. En esta parte del guión, el tono puede volverse más firme, más inspirador, porque estamos hablando de acción, de ética aplicada, de filosofía en movimiento. El espectador debe sentir que la virtud no es solo contemplación, sino decisión. No es solo pensamiento, sino conducta. Marco también reflexiona sobre el juicio. Entiende que no puede controlar lo que los demás piensan de él, que habrá críticas, malentendidos, ataques. Pero eso no debe desviar su camino. Haz lo correcto, que hablen lo que quieran. Este fragmento es una lección de integridad. Nos recuerda que la coherencia no depende de la aprobación externa, sino de la fidelidad interna. Y en un mundo donde el miedo al juicio paraliza,
Marco nos invita a actuar desde la verdad, no desde el agrado. Esta parte cierra con una invitación. Si tienes poder, úsalo para elevar. Si tienes voz, úsala para unir. Si tienes influencia, úsala para servir. Porque el verdadero legado no está en lo que logras, sino en cómo lo logras. Marco Aurelio sabía que el final se acercaba. Su cuerpo estaba agotado, su imperio en tensión, y sus días contados. Pero en lugar de aferrarse al poder, se aferró a la virtud. En el libro 12 de Meditaciones, el tono cambia. Ya no hay resistencia, ni lucha, ni afirmaciones filosóficas. Hay aceptación. Hey silencio. Hey despedida. Todo lo que comienza, termina. Acepta el ciclo. No lo temas. Estas palabras no son una rendición, son una coronación, porque Marco no muere como emperador, muere como hombre, como filósofo, como alguien que entendió que la vida no se mide por su duración, sino por su coherencia. En esta última parte del guión, el espectador debe sentir la calma que solo llega cuando se ha vivido con propósito. Marco no se arrepiente, no se lamenta, no se victimiza, se despide con gratitud. Y eso, en un mundo que teme la muerte, es revolucionario. Has vivido como debías. Ahora, muere como debes. Este pensamiento es el cierre perfecto de su filosofía, porque el estoicismo no es solo una herramienta para enfrentar el dolor, la pérdida o el poder. Es una forma de prepararse para el final sin miedo, sin culpa, sin vacío. Marco Aurelio no dejó monumentos, ni estatuas, ni grandes obras arquitectónicas. Lo que dejó fue un cuaderno, un diario íntimo, un mapa para el alma. Y ese legado invisible ha sobrevivido siglos, porque no está hecho de piedra, sino de verdad. En el libro 12, también aparece una reflexión sobre el tiempo. Marco entiende que todo lo que hacemos queda atrapado en la memoria de quienes nos rodean, que nuestras acciones, por pequeñas que sean, pueden sembrar virtud en otros. Vive de tal manera que, cuando mueras, no necesites que te recuerden. Este fragmento puede parecer duro, pero es profundamente liberador. Nos invita a vivir sin obsesión por el legado, y al mismo tiempo, a construir uno que no dependa del reconocimiento, sino del impacto real. Aquí, el guión puede incluir una pausa visual, un cuaderno cerrado, una vela apagada, un horizonte tranquilo, porque el mensaje es claro: la muerte no es el enemigo, es el recordatorio de que cada día cuenta. Marco también habla de la naturaleza, de cómo todo en el universo cumple su ciclo, las estaciones, los cuerpos, las estrellas. Y él, como parte de ese orden, acepta su lugar, no como emperador, sino como ser humano, como parte de algo más grande, como alguien que entendió que la virtud es la única inmortalidad posible. No temas desaparecer, teme no haber vivido con verdad. Este pensamiento puede resonar profundamente en el espectador, porque todos, en algún momento, enfrentamos el miedo al final. Y Marco nos ofrece una alternativa: vivir tan plenamente que el final no sea una pérdida, sino una culminación. En esta parte del guión, el tono se vuelve contemplativo, sereno, casi sagrado, porque estamos cerrando un viaje que no solo ha sido intelectual, sino emocional. Desde la gratitud del primer libro, pasando por el dolor, la pérdida, el poder, hasta llegar a esta despedida silenciosa, Marco Aurelio nos ha mostrado que la filosofía no es teoría. Es práctica, es vida, es muerte. ¿Y tú, que has acompañado este recorrido, ahora tienes en tus manos ese cuaderno invisible? No para repetirlo, sino para continuarlo. Porque las meditaciones no terminan con Marco, comienzan contigo. Esta parte cierra con una invitación final. Escribe tu propia meditación, no para ser recordado, sino para no olvidarte de quién eres. Vive con virtud, muere con paz, y mientras estés aquí, que cada día sea una obra de filosofía encarnada.